general William Jenkins Worth había tomado con gran enfado la asignación otorgada a él por Winfield Scott de resguardar la vanguardia del ejército estadounidense durante el asalto al puerto de Veracruz meses atrás. Esa tarea fue considerada por el general como un agravio a su capacidad como militar del ejército estadounidense. El ser relegado a cubrir la retaguardia significaba una falta de confianza a sus capacidades militares, representando una humillación para el galante general victorioso de otras muchas batallas en la campaña del conflicto bélico en contra de México. Pero en esta ocasión, el ejército invasor, estando a pocos kilómetros de distancia de la capital mexicana, requeriría de los servicios del general nativo de Hudson, New York, para atacar a las fortificaciones mexicanas en el Molino del Rey y Casa Mata. Basado en los reportes de las labores de pesquisa, Scott sugería el atacar de sorpresa durante la noche, avanzando con fuerza directamente hacia el molino sin darle oportunidad a Santa Anna de reaccionar, a lo que Worth objetaba de inmediato. Al general le parecía ilógico mover sus fuerzas y exponerlas a los ataques de los parapetos mexicanos, sin primero recibir apoyo de la artillería. Estaba consciente de que al comenzar con los desplazamientos en medio de la oscuridad de la noche y al estar sus tropas cerca del enemigo, la artillería norteamericana podría hacer muy poco para apoyar el avance de su división. Al final, Scott no tuvo otra opción más que acceder a las demandas de Worth. Justo antes del amanecer del 8 de septiembre, Worth se situaba al frente del contingente de avance, compuesto por 500 hombres, todos estos liderados por el mayor George Wright. El centro de la línea colocaba la artillería de James Duncan, con órdenes explícitas de atacar y eliminar las baterías mexicanas situadas en el molino. En el flanco derecho colocaba la brigada del general brigadier John Garland, apoyado por la batería de Huger, con órdenes de bloquear posibles refuerzos mexicanos, enviados desde el castillo de Chapultepec, mientras atacaban al molino desde el este. La brigada del general brigadier Newman Clark recibía órdenes de movilizarse hacia el oeste y de atacar a las fuerzas mexicanas emplazadas en la Casa Mata. Consciente de los planes de ataque de Winfield Scott, Santa Anna emplazaba 5 divisiones de su ejército, apoyados por fuerzas de artillería, a defender el molino y la Casa Mata. Estas fuerzas eran comandadas por los generales de brigada Antonio León y Francisco Pérez. En el oeste emplazaba la galante caballería liderada por Juan Álvarez, la cual contaba con 4,000 efectivos, con la intención de atacar el flanco norteamericano. Mientras la infantería norteamericana avanzaba, un contingente de 270 dragones comandados por el mayor Edwin V. Sumner protegía el flanco izquierdo. Para
apoyar estos movimientos, Scott agregaba la brigada del general brigadier George Cadwalader a las fuerzas de reserva del general Ward. Los oficiales a cargo de las labores de pesquisa James Mason y James Duncan lideraban la división del general Ward, la cual iniciaba su desplazamiento a las 3 de la mañana. Aunque las posiciones mexicanas eran sólidas, estas eran debilitadas por la falta de liderazgo, ya que Santa Anna no había asignado a ningún oficial a que se hiciera cargo de las defensas. Era así como el ataque comenzaba. La artillería norteamericana comenzaba el asedio al molino, mientras que el contingente liderado por Wright avanzaba de frente. Esto hacía que recibieran los embates mexicanos directamente, pero aún así lograban avanzar, logrando traspasar las fuerzas de defensa estacionadas afuera del molino. Pero aún así, los consiguientes ataques norteamericanos eran rechazados por los mexicanos estacionados en la fortificación. Al momento de su esporádico repliegue, los norteamericanos, horrorizados, veían cómo soldados mexicanos salían del recinto a rematar a los heridos estadounidenses que yacían en el suelo. Las aguerridas defensas mexicanas repelían los ataques de los invasores una y otra vez. Muchos de los oficiales invasores comentaban que si estos soldados hubieran estado en las batallas de Cerro Gordo o Padierna, la guerra hubiera tomado otro curso. Cada orden de avanzada de los yanquis, el tiroteo entre los dos bandos se intensificaba hasta que se daba la orden de retirada debido al incesante fuego de fusil que ofrecían los mexicanos. Los esperados refuerzos mexicanos no llegaban. Los defensores contaban con que la brigada de Nicolás Rangel llegara en su auxilio, pero nunca ocurrió así. Para mala fortuna, los refuerzos que arribaban eran para los norteamericanos. Aún así, los ataques yanquis eran repelidos otra vez más. Scott estaba furioso. Deseaba el poder derrotar a las defensas y de capturar el aparente numeroso grupo de cañones que se había ahí fundido. El general levantaba su espada, con lo cual ordenaba oleada tras oleada. Ward estaba también frenético. Veía cómo el general a cargo daba orden tras orden para que se tomara el sitio a toda costa, sin importarle la pérdida de vidas que esto ocasionaba. Entre el tiroteo, un joven soldado le sugería al general Ward sitiar el molino, así no perderían tantas vidas en cada oleada de ataque. Y aunque Ward compartía la idea, se daba cuenta que eso contradeciría las órdenes del general Scott. Grant, únase a la escuadra de avanzada. No haga sugerencias cuando nos están haciendo tantas bajas. Tírese con todo.
le ordenaba Ward. El nombre completo del joven soldado era Ulysses Simpson Grant, el cual, 18 años después del final de este conflicto, lideraría la victoria de las fuerzas de la Unión en contra de los estados sureños rebeldes de la Confederación, lideradas estas por el joven ingeniero Robert E. Lee en la dolorosa y sangrienta Guerra de Recesión estadounidense. Poco tiempo después se convertiría en el 18º presidente de los Estados Unidos de América. Los cañones recién capturados eran utilizados en contra de los parapetos mexicanos, aunque al darse cuenta estos de la pequeña fuerza de avance norteamericana, lograban repeler con éxito el ataque yanqui, a los cuales les causaban 11 oficiales muertos de los 14 que participaban, a los que incluían a Wright. Al presenciar esta debacle, la brigada de Garland se movilizaba al sitio desde el oeste. En una brutal batalla lograron rechazar a los mexicanos, asegurando la posición del molino. Esto sucedía el 8 de septiembre de 1847. Después de la captura del sitio, Worth ordenaba a la artillería que se concentrara en las defensas mexicanas estacionadas en la Casa de Mata. A la cabeza del ataque se encontraba McIntosh, el cual, a su arribo a la fortaleza, se daba cuenta que era una construcción sólida de piedra y no de adobe como había sido reportada anteriormente. Mientras continuaba la batalla en Casa de Mata, Worth era alertado de la presencia de la caballería de Juan Álvarez al lado opuesto de la cañada. Las baterías de Duncan mantenían a los jinetes de élite del ejército mexicano a la distancia, y una pequeña comitiva enviada por Sumner contribuía a que los jinetes fueran impedidos de socorrer a los defensores en la fortaleza. Las fuerzas de artillería estadounidenses debilitaban a las defensas, pero aún así, Worth ordenaba a McIntosh a iniciar un segundo ataque, aunque este no lograría sobrevivirlo. Su reemplazante también sufriría la misma suerte, y un tercer comandante resultaría severamente herido también. Esto forzaba a las fuerzas norteamericanas a retroceder una vez más, dejando que la artillería continuara con el asedio. Después de un tiempo en el que el constante bombardeo no cesaba, finalmente las defensas mexicanas restantes abandonaban el recinto, culminando así con la batalla. Las repercusiones de esta contienda fueron muy significativas. Aunque aproximadamente solo duraría 2 horas, fue una de las batallas más sangrientas del conflicto bélico entre las dos naciones. Los norteamericanos sufrían 116 muertos y 671 heridos, de los que incluían a muchos oficiales. Las pérdidas mexicanas sumaban 269 muertos y 500 heridos, con 852 capturados.
Después de la captura del recinto y de la debida inspección, no se encontraba ninguna evidencia de que el lugar había sido usado como fundición de cañones y armas, como así se había rumorado. Aunque la victoria le había servido de poco a Winfield Scott, sí logró acertar un golpe duro a la moral de las fuerzas defensoras, las cuales sufrían una derrota más a manos de los odiados invasores. Al día siguiente de la batalla, con la intención de estudiar los posibles avances a la ciudad, Scott, acompañado por Robert E. Lee, arribaba a la calzada del Niño Perdido. Desde ahí, el general observaba cómo la garita de San Antonio, posicionada un poco al sur de las otras entradas a la ciudad, permanecía más vulnerable que los demás accesos. Mientras tanto, Tower, Beauregard y I. Stevens se movilizaban a la derecha en el Paseo de la Viga, donde podían ver la misma garita San Antonio desde otro ángulo. Al observarla, se daban cuenta de que los dos accesos estaban siendo rápidamente fortificados por los mexicanos y estimaban que cada uno contaba con 11 piezas de artillería, lo que los convertía en formidables sitios de defensa. Scott mantenía la calma, aunque era urgido por algunos de sus oficiales a atacar a las defensas mexicanas antes de que obtuvieran más fuerza. El general empleaba 2 días más en tantear los terrenos, pero el 11 de septiembre convocaba un consejo de guerra organizado en la pequeña iglesia en La Piedad. Todos sus oficiales estaban presentes, aunque los más notorios de todos eran los ingenieros. El general llegaba a la conclusión de que existían 2 escenarios: atacar a la fortaleza del castillo de Chapultepec antes de avanzar a la ciudad, o ignorar la fortificación y avanzar en cambio hacia la garita de San Antonio. El general no podría escatimar una derrota más en cualquiera de los 2 sitios. Scott había sido advertido que el castillo no era tan fuerte como parecía y le sugerían que podría ser demolido en un día entero de constantes bombardeos. El pensamiento del general era de que al conseguir este sitio de defensa, el gobierno mexicano se vería forzado a rendirse y evitar así un ataque demoledor a su ciudad. Después de haber expuesto su sentir, el general norteamericano pedía la opinión de sus oficiales. Lee, el ingeniero de mayor rango, opinaba que la mejor opción era de avanzar hacia la garita. Otros 3 ingenieros compartían la misma opinión, así como 4 generales. Faltaba solamente la opinión de un ingeniero más, P.G.T. Beauregard, el cual, sentado en una esquina del recinto, era requerido por Scott de otorgar su dictamen. El ingeniero describía sus planes y sus argumentos técnicos y deducía que el ataque debería ser fingido, de avanzar hacia la garita San Antonio para después revertirlo hacia el castillo. Esto forzaría a Santa Anna a dudar de las intenciones del ataque y a confundirlo, y como ya lo había expresado Scott, obligaría al gobierno mexicano o a rendirse o a comenzar a negociar la paz. Uno de los asistentes, el cual anteriormente había ofrecido su voto por un ataque a la garita, revertía su opinión
apoyando en cambio la idea de Beauregard. Aunque solamente un solo voto contaba, el del general a cargo de las fuerzas estadounidenses. Con un tono serio y firme, Scott exclamaba: «Caballeros, atacaremos las puertas del occidente de la ciudad. Los oficiales aquí presentes se mantendrán puestos para recibir órdenes consiguientes. La sesión ha terminado». La siguiente acción militar para Scott en contra del Ejército de Defensa mexicano se mantenía a pocos días de distancia. Esto sucedería el 13 de septiembre de 1847 en la batalla del castillo de Chapultepec.